Vamos a mirar la palabra del Señor y yo quisiera comenzar este sermón haciéndole una pregunta. ¿Alguna vez usted ha pedido un crédito? ¿Ha pedido plata prestada a alguien? ¿O conoce de alguien que deba plata porque ha pedido prestada? Pues imagínese que en China, en el gigante asiático, las autoridades han adoptado algunas formas particulares para enfrentar a los deudores morosos. Y es que cuando una persona adquiere una deuda, y ya sea por su propia negligencia o porque no tiene cómo poder saldarla, las autoridades han adoptado por exponer a estas personas de manera pública. Entonces, algunos tribunales locales lo que han hecho en algunas provincias de China es que han utilizado, por ejemplo, pantallas gigantes en plazas, en los paraderos de buses o del tren, incluso en la aplicación WeChat, que es como el WhatsApp que manejan en China. Ellos utilizan estas herramientas para exponer a estos deudores morosos de manera pública. Y es que en estos casos usted puede encontrar, por ejemplo, la fotografía de la persona, el nombre, el número de identificación, inclusive el monto que adeuda esa persona. Y esto lo hacen con el objetivo ¿de qué? De generar una presión social sobre la persona y provocar una especie de vergüenza en ella. Obviamente esto es terrible porque estas personas que están incluidas en estas listas de deudores morosos, ellos no solamente como que están expuestos en la palestra pública, sino que también tienen algunas restricciones. Por ejemplo, no pueden comprar boletos de avión, de tren, de bus, o inclusive tienen limitaciones a la hora de utilizar o acceder a servicios financieros. Ahora bien, yo quiero que usted se imagine que un día usted sale de su apartamento, de su casa, va para el trabajo y en Transmilenio, en las pantallas, usted encuentra su foto, su nombre y el monto que debe. ¿Cómo se sentiría si usted encuentra su foto, su información personal expuesta a cualquier ciudadano cuando esté caminando por un centro comercial o en la parada, no sé, en el aeropuerto o algo? ¿Cómo se sentiría? Probablemente avergonzado, perseguido, vulnerado, humillado, ¿cierto? Pero ¿qué ocurriría si en un momento dado usted ya no vuelve a encontrar más su foto ni es expuesto públicamente? Que de alguna manera la información sobre su deuda dejara de existir por completo, que nadie más volviera a acordarse de esa deuda. Probablemente sentiría una sensación de libertad total, ¿cierto? Como si a usted le quitaran un pesado piano de sus hombros. Y es que el pasaje que vamos a estudiar en la mañana de hoy debería dejarnos una impresión muy profunda, porque todos llevamos una carga muy pesada y una deuda que es impagable, y es la deuda y la carga de nuestro pecado. Y aquellos quienes aún no han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador deben cargar con esto y experimentar las terribles consecuencias de sus acciones sin el consuelo de la gracia de Dios. Pero hoy vamos a ver qué nos dice la Biblia sobre esta carga en específico y cómo podemos experimentar el abundante perdón que el Señor nos ofrece. Así que por favor acompáñenme a la lectura de hoy, que es el Salmo 130. Salmo 130. Salmo 130 dice así: cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hagamos una breve oración. Padre Santo, te
Agradecemos porque hoy tú nos tienes acá, Señor. Y te pedimos de todo corazón a ti, Espíritu Santo, que nos concedas la iluminación necesaria para entender este tema que vamos a estudiar en esta mañana, Señor. Ayúdanos a ver el perdón tan grande que nos es ofrecido en Cristo Jesús. Borra de nuestras mentes y destruye todas las mentiras que hemos escuchado acerca de este tema y acerca de ti, Señor. Que podamos tener el estándar de la Biblia para poder medir nuestras vidas y para que nuestra mente sea renovada por medio de ella. Te lo rogamos a ti, en tu nombre, Jesús. Amén. El Salmo 130, el salmo que acabamos de leer, es un salmo que se puede clasificar como penitencial y de esperanza. Su composición es bastante particular. En los versículos 1 y 2, el salmista expresa un lamento profundo. Usted lo va a ver ahorita en los versículos 1 y 2, pero también muestra una notable confianza en Dios. Eso lo veremos más adelante en los versículos 5 y 6. Usted fíjese ahí lo que dice la inscripción inicial, dice cántico gradual. Eso hace parte del Salmo, está divinamente inspirado. En algunas traducciones se coloca o se escribe como cántico de ascenso gradual. Y esta inscripción que llevan algunos salmos se puede interpretar de dos maneras. La primera, muchos eruditos sostienen que estos salmos que llevan esta inscripción tenían un uso litúrgico específico, y es que eran utilizados por los peregrinos mientras ascendían a Jerusalén para presentar las ofrendas en el templo. Esa es la primera y más conocida interpretación de esta inscripción cántico gradual. La segunda es una lectura de alguna manera simbólica de este término, porque se puede entender este ascenso gradual como un ascenso espiritual, y aquí no estoy hablando nada místico ni nada raro, porque en este sentido lo que vamos a ver ahorita es cómo el Salmo describe un movimiento gradual, desde un momento de tormento, de oscuridad, de un estado de angustia, hasta una condición de paz, de libertad y de confianza en Dios. Cuando usted lee este salmo, uno no puede decir a ciencia cierta que efectivamente el salmo era utilizado como un himno para el ascenso a Jerusalén. Es muy probable que sí lo sea. Sin embargo, lo que sí nos muestra este salmo es ese movimiento gradual, ese movimiento ascendente que hace el salmista, porque usted lo va a ver. Está en un pozo profundo de desesperación y va a ser llevado hasta un lugar de esperanza y de liberación divina. Y en ese sentido vamos a ver cómo el salmista transita desde su pecado hasta el consuelo y el perdón de Dios. Y yo quisiera hacerle una pregunta, o bueno, varias preguntas. ¿Ha luchado alguna vez con la idea de que su pecado puede estar más allá del perdón de Dios? ¿O ha experimentado momentos en los que ha dudado de que el perdón de Dios esté disponible para usted? ¿O en otro caso, le ha resultado difícil creer que ha sido perdonado completamente en Cristo? Si es así, tranquilo. El salmista escribe este salmo con el propósito de mostrarnos que a pesar de nuestra propia maldad, a pesar de nuestro propio pecado, en Dios podemos encontrar abundante misericordia y perdón. Y por eso hoy vamos a estudiar 4 verdades, 4 aspectos que nos revelan que el Señor ofrece un perdón abundante, capaz de quitar y borrar con cualquier pecado que hayamos cometido. Estos 4 aspectos podríamos también verlos como una especie de peldaños, de escalones en ese ascenso espiritual a través del cual vamos a descubrir la riqueza de la gracia de Dios y la amplitud de su perdón. Así que esta primera verdad o este primer peldaño es acercarse a Dios. Ese es el primer paso, acercarse a Dios, y están los versículos del 1 al 2 donde vamos a observar cómo el salmista está realizando un clamor desesperado a Jehová. Leámoslo, dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos
a la voz de mi súplica. El versículo número 1 comienza con la expresión de lo profundo o desde lo profundo, y es utilizada esta expresión en contextos muy problemáticos. Puede referirse a las profundidades de las aguas, del océano, del mar, o inclusive la profundidad de un valle oscuro, muy similar al del valle sombra y muerte del Salmo 23. Es una metáfora que se utiliza en situaciones muy complejas y difíciles, y se podría asumir que es una situación que es generada por un pecado. No lo expresa directamente el Salmo, pero el contexto nos puede llevar a pensar que esta situación es generada por un pecado. Posteriormente, esa expresión "a ti clamo" que hace el salmista es utilizado en un sentido de pedido de socorro urgente. Es casi como gritando o alzando la voz lo que está haciendo acá el salmista, y nos está mostrando que el salmista está totalmente desesperado y está alzando su voz. Y eso es lo primero que nos refleja el versículo número 1. Ahora, el versículo número 2 acrecienta o enfatiza este clamor del salmista. Inicia con un imperativo y es como: oye, Señor, oye mi voz. Señor, oye mi voz. Es un imperativo, pero recuerden, los imperativos por lo general son comandos, son órdenes, pero aquí el salmista no está ordenándole a Dios que lo escuche. Es todo lo contrario. Denota la urgencia del llamado. Señor, por favor, óyeme, óyeme, Señor. No es que le esté ordenando, recalca la urgencia que hace el salmista en este llamado a Dios, y de hecho se refuerza aún mucho más con la expresión: estén atentos tus oídos. Es decir, básicamente lo que el salmista quiere es como que el Señor se acerque o incline su oído de manera atenta para escucharle, para que lo escuche. Y las expresiones "mi voz" y "la voz de mi súplica" en el original son prácticamente iguales, y esto puede representar un gran clamor que está haciendo el salmista, un clamor casi que gritándolo. De hecho, la palabra súplica en ese versículo 2, cuando dice "oye la voz de mi súplica", la súplica nos refiere a una oración muy ferviente, una oración intensa. Entonces es aquí donde el salmista está básicamente pidiendo por algo que él no merece. Está queriendo pedir por una gracia inmerecida. Y es que la situación que nos muestra acá el salmista es terrible, es desesperante. Estos dos versículos nos muestran que él está en una situación muy compleja, muy difícil. Él está como en un pozo de desesperación. Es una condición de angustia profunda, y eso lo impulsa a clamar por ayuda divina. Es como si estuviera en el fondo de un hoyo oscuro, profundo, sin medios humanos para salir de él. No hay forma de salir de ese embrollo. Y la única esperanza de liberación, ¿cuál es? Es levantar su voz con todas las fuerzas, suplicar auxilio desde lo más hondo de su ser. Y probablemente, hermanos, en alguna oportunidad nos hemos sentido así, ¿cierto? Estamos en una situación similar a la del salmista, y es que probablemente debido a nuestro propio pecado, esto ha desencadenado una serie de factores o consecuencias, las cuales nos hacen experimentar eso, como si estuviéramos en un pozo profundo de oscuridad total. Sin embargo, hermanos, a pesar de que usted se sienta o esté o haya estado en una situación similar a la del salmista, podemos clamar al Señor. Podemos acercarnos a Dios. Podemos acercarnos a Dios. Si somos creyentes genuinos, podemos tener la total confianza que podemos acceder a Él, que podemos recurrir al Señor en oración, aún inclusive con nuestro propio pecado. Y quiero mostrarle este versículo que es Hebreos 4:16. Acompáñenme ahí. Hebreos 4:16. Un versículo muy bonito que nos invita de verdad a tener esa conciencia que podemos acercarnos a Dios. Hebreos 4:16 dice así: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro. ¿Qué tenemos que hacer? Acercarnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Nada más raro, acercarnos. Es un gran alivio saber que nos podemos acercar a Dios, ¿cierto? Ahora bien, cuando usted peca y está en una situación como la del salmista, por favor, no vaya a ser como Adán y Eva. ¿Usted recuerda lo que hicieron Adán y Eva en Génesis 3? Pecaron y después se escondieron, huyeron, ¿cierto? Y es que eso es lo más fácil, lo más humanamente posible que uno puede hacer. ¿Qué es? Huir lejos ¿de quién? De Dios. Nos perdemos de Dios, ¿cierto? Y tras del hecho tratamos de solucionar las cosas, ¿cierto? Queremos salir del embrollo en el que nos metimos utilizando nuestro entendimiento y nuestras fuerzas. Y es que es lo más fácil de hacer. Nosotros huimos de Dios, huimos de la iglesia, huimos de la oración, huimos de la lectura de la palabra, huimos de la comunión con hermanos, ¿sí? Así que, hermanos, si usted peca el sábado en la noche, sea pequeño o grande su pecado, pues no deje de asistir el domingo, ¿sí? O sea, asista, eso es lo mejor que usted puede hacer, asistir, ¿sí? Tampoco vaya a ser como hizo David, ¿no? David pega con Betsabé. Bueno, primero él no estaba haciendo nada cuando tendría que estar en la guerra. Ve a la mujer, la trae, adultera, y para arreglar el embrollo que ha cometido, manda matar al esposo de Betsabé, que era un general de su ejército. Entonces, ¿qué hizo David? Dejó acrecentar el pecado. Entonces se volvió una bola de nieve implacable que trajo nefastas consecuencias para su vida. Así que, hermanos, si usted está pecando, pare, deje de pecar y póngase a cuentas con Dios. Eso es lo primero que usted debe hacer, acercarse a Dios. Hermanos, imitar a David o a Adán y Eva en este tipo de conductas no es sabio ni es lo correcto. Cuando nosotros pecamos, lo primero y lo único que debemos hacer, ¿qué es? Acercarnos a Dios. Déjeme darle un ejemplo de un hombre que pecó espantosamente, pero se acercó a Dios. Acompáñeme a Segunda de Crónicas. Vamos a Segunda de Crónicas, al capítulo 33. Segunda de Crónicas 33, y vamos a leer un poco a grandes rasgos la vida del rey Manasés, el rey Manasés de Judá. Dice, vamos a saltar un par de versículos, miremos los versículos 1 y 2. Segunda de Crónicas 33, versículos 1 y 2 dicen así: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. O sea, empezamos mal. Hizo todo lo contrario de lo que Jehová quería. Saltemos al versículo 9 y miren lo que hizo Manasés. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, él convirtió al pueblo doblemente pagano. O sea, ellos bajo su mandato hicieron el doble de pecado, el doble de maldad que cualquier nación vecina. Pero mire lo que dicen los versículos 12 y 13, que es cuando él se acerca a Dios. Dice, mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es el primer paso? Acercarnos a Dios. Ese es el primer paso. Pregunta, ¿por qué debemos acercarnos a Dios? ¿Por qué? Porque debemos conocer que Dios perdona. Y esa es nuestra segunda verdad, nuestro segundo punto. Conocer que Dios perdona. Conocer
que Dios perdona. Para eso nos acercamos a Dios, para conocer que Dios perdona. Y eso está en los versículos del 3 al 4. Dicen así: ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. El versículo 3 abre con una pregunta condicional y concluye con una pregunta retórica. Dice: ya, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Lo que acabamos de cantar ahorita. Y es que este recurso literario que utiliza el salmista nos deja ver una tremenda verdad, y es que si Dios tomara en cuenta cada uno de nuestros pecados como si fuera un contador que no deja pasar el más mínimo cero, si Él hiciera eso, nadie, absolutamente nadie, podría mantenerse de pie delante de Él. Nadie podría resistirse delante de la presencia del Dios que es 3 veces santo. O sea, no hay forma, nadie, ninguno de nosotros, nadie. Y es que la realidad es que nosotros somos pecadores. O sea, no podemos evitar eso, somos pecadores. Y nuestro pecado y nuestra culpa están delante de Él en todo momento, porque Él lo ve todo. Pero ahora quiero que se fije en algo bien particular. El salmista utiliza 2 formas para referirse a Dios en el versículo 3. La primera de ellas es ya. Usted la ve ahí. Dice: ya, si mirares a los pecados. Ya, que está en mayúsculas, es la abreviación del nombre Jehová. Y este nombre es el nombre sagrado del Señor, es el nombre inefable de Dios. Vean, es tan sagrado, no digamos era, sino es tan sagrado que los sacerdotes en el templo se cuidaban de mencionarlo de manera ligera o por casualidad. ¿Sí? O sea, quiero que dimensionen lo sagrado del nombre Jehová, ¿sí? Como para ahora que hoy en día podremos utilizar Diosito, Chuchito, no. El nombre de Dios y todas las referencias que hagamos de Él son sagradas, Y ese es el nombre con el que Él se le reveló a Moisés en la zarza. Ustedes se acordarán por allá en Éxodo 3 más o menos. Y este nombre Jehová comunica 2 ideas. La primera es la fidelidad de Dios, porque es el nombre de pacto con el que se le presenta a Moisés. Y la segunda idea es la idea de la santidad de Dios. ¿Qué le dijo Moisés cuando estaba al frente de la zarza? Quítate tu calzado porque la tierra que pisas es santa. Entonces nos muestra 2 cosas: fidelidad de Dios y santidad de Dios. Entonces el primer término, ya o Jehová, fidelidad de Dios y santidad de Dios. Ahora, el segundo término es Adonai. Adonai acá en esta traducción se ve como Señor. ¿Quién, oh Adonai? ¿Quién, oh Señor? Y este no es un nombre para Dios, es más bien el título más excelso que puede existir y está únicamente reservado y es utilizado únicamente por Dios. Se traduce como el soberano, el soberano. Y esto nos lleva a pensar en ¿qué? En un rey, en un amo o en un señor, y recalca la soberanía que tiene Dios sobre absolutamente todo y todos. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá el salmista? Y parecen que no son buenas noticias porque es una imagen desesperanzadora. Es que tenemos la profunda conciencia que tenemos un pecado, una carga terrible y que es imposible estar delante de Dios con nuestra carga, con nuestro pecado. Es imposible. Y esto ataca el ego de nosotros los seres humanos, porque realmente por nuestras propias fuerzas o mérito o inteligencia o sagacidad no podemos acercarnos al Dios Santo. No podemos. No hay forma alguna. Acompáñame a leer Proverbios 15 para que usted se dé cuenta de esto. Proverbios 15, 11. Dice así Proverbios 15, 11. El Seol y el Abadón
están delante de Jehová, ¿cuánto más los corazones de los hombres? ¿Cuánto más nuestros corazones? Hermanos, no hay ningún pensamiento, no hay ninguna intención, ni motivación, ni meditación que pase por su cabeza y su corazón que el Señor no conozca. No conozca. Y como ahorita veíamos en la reunión de hombres, nuestra mente y corazón están manchados por el pecado. Entonces, ¿cómo podríamos presentarnos delante de Dios? Algunos dirán, por mis buenas obras. Sí, pero tus buenas obras probablemente estén infectadas de una mala conciencia, de malos pensamientos que están sumergidos en pecado. Entonces es desesperanzador ver esto. No podemos presentarnos delante de Dios. ¿Cómo? No podemos. Sin embargo, quiero que usted se dé cuenta el versículo 4. Dice, pero nos deja ver un contraste. Dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces acá el versículo 4 ya nos muestra una dualidad. Dos cosas que no podemos separar. Entonces, por un lado está la soberanía y la santidad de Dios. Y por el otro está su abundante perdón. El término que acá se utiliza para perdón, pero en ti hay perdón, está relacionado con el contexto de Levítico 4 y 5, donde está hablando Moisés acerca de las ofrendas por el pecado y la restauración de este. El perdón está relacionado ¿con qué? Con restaurar la comunión con Dios o ser aceptos delante de Dios. Es que recuerde que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento se ofrecían ¿con el fin de qué? Con el fin de expiar el pecado. ¿Qué es expiar? Expiar es como transmitirle la culpa a otro. ¿Sí? Como yo sé que peco, pero ellos utilizaban un animal y le decían, vamos a transmitirle la culpa a este animal. ¿Listo? Se sacrificaba el animal y lo que se buscaba era restaurar la relación entre Dios y la persona, o muchas veces entre Dios y el pueblo. Entonces, lo que está tratando de decirnos acá el salmista, uno podría tal vez parafrasear este versículo número 4, de alguna forma sería como, pero en ti, Dios, hay la posibilidad de restaurar esta relación. Hay la posibilidad de restaurar esta relación. Ahora, ¿cuál es el propósito de este perdón? ¿Cuál es el propósito del perdón que nos otorga Dios? Bueno, que el pecador perdonado reverencie a Dios. Ahí lo dice, para que seas reverenciado. Y esa palabra reverenciado no solamente incluye la idea de un asombro, ¿sí? Como de hacer una venia, ¿cierto? Sino que también conlleva la idea de temor santo delante del Señor. Temor santo delante del Señor. Y es que aquí el punto a recalcar, o para hacer hincapié, es que Dios perdona a los pecadores como nosotros para que se conviertan en sus siervos. Para que se conviertan en sus siervos. Vamos a Romanos. Romanos 6. Romanos 6, 17 y 18. Romanos 6, 17 y 18. Mire lo que dice este pasaje. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser ¿qué? Siervos de la justicia. Entonces el Señor nos perdona para que nosotros seamos sus esclavos, para que seamos sus siervos. Esa es la idea que nos está presentando acá el salmista. Entonces, hermanos, tenemos una moneda con dos lados. Y parece que es irreconciliable esta idea en nuestra mente. Porque a veces no podemos entender cómo un Dios 3 veces santo no va a dejar impune al pecador, pero a la vez hay perdón en él. Como que en nuestra mente finita no concuerda esto. No concuerda esto. Pero hermanos,
Es importantísimo que entendamos esta verdad. A menudo las personas se van a los dos extremos. Entonces tenemos el Dios Papá Noel, que todo lo perdona, tranquilo, hay muchas oportunidades, dale, peca, fresco, yo lo cubro todo. Y por el otro lado está el juez, que ya tiene el mazo en su mano y da el veredicto, condenado, eternamente condenado. Pero hermanos, es necesario tener el balance perfecto entre las dos cosas, porque debemos entender la belleza de la gracia redentora que tenemos en Cristo Jesús. Hermanos, no podemos entender el Evangelio si no entendemos que nuestros pecados son una afrenta directa a la persona y la santidad de Dios. O sea, cada vez que pecamos estamos insultándolo a Él de manera directa. Y asimismo no podemos entender el Evangelio si no comprendemos que solo en Dios hay perdón, que en Dios se nos otorga abundante perdón. Y déjeme leerle este pasaje que es precioso, está en Miqueas, para que usted pueda apreciar tan misericordioso que es el Señor para con pecadores como nosotros. Miqueas 7, 18 y 19. Miqueas 7, 18 y 19. Mire lo que dice esto. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Solo en Él hay perdón, hermanos. Solo en Él hay perdón, en nadie más. Solamente en Él hay perdón. Juan Calvino podría resumirlo en esta sencilla frase que él dijo: el perdón de los pecados es el principio de la salvación y la base de toda esperanza. Sin Él, sin el perdón de pecados, Dios es para nosotros solamente un juez terrible. Sin el perdón de los pecados, Dios es para nosotros solamente un juez terrible. Así que hermanos, ya conocemos que Dios es perdonador, ¿cierto? Ya lo conocemos, lo acabamos de mirar con su palabra. ¿Y ahora qué hacemos? Que sabemos que el Señor perdona. Bueno, vayamos al punto número 3, a la verdad número 3. ¿Qué vamos a hacer? Confiar con certeza en el perdón de Dios. Confiar con certeza en el perdón de Dios. Eso vamos a hacer, confiar con certeza en el perdón de Dios. Y eso lo encontramos en los versículos del 5 al 6. Confiar con certeza en el perdón de Dios. Vamos a leer esos versículos del 5 al 6. Dice así: esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Acá en el versículo 5 hay una repetición. Ustedes se dan cuenta, dice esperé, esperó mi alma, ¿cierto? Y esto nos lleva a la idea de que el salmista está descansando o aguardando algo con cierta expectativa. La repetición hace un hincapié, y es que el salmista está esperando en Dios. Él está esperando en Dios, y para hacer como más enfático esa espera, él utiliza la expresión esperó mi alma, refiriéndose a todo su ser. O sea que todo lo que es del salmista está aguardando, está esperando por Dios, está enfocado en esperar. Y ahora bien, esa expresión que dice en su palabra he esperado, hay dos cosas importantes a resaltar acá. La primera es la siguiente: el salmista espera de manera esperanzadora. Así suena un poco redundante, pero sí. Él básicamente no está esperando de manera pasiva y como que salgan las cosas, bueno, me da igual, voy a esperar. No. El salmista, ¿qué está haciendo?
espera con un anhelo, con un ferviente anhelo. Eso es lo que quiere decir en su palabra he esperado. Esa palabra, esa expresión he esperado, tiene esa connotación, tiene una connotación de esperanza, de esperanza. La segunda cosa que tenemos que mirar acá importante es que el salmista tiene una disposición de esperar ¿en qué? En la palabra del Señor. No está esperando en otra cosa. El versículo no me dice en mis sentimientos he esperado, en la fuerza de voluntad de otros he esperado, en lo que hagan otros, no, ¿cierto? En lo que yo sienta he esperado, en cómo me siento, en cómo me veo he esperado, no. ¿En a qué recurre? Pues a la palabra de Dios. Esa es la palabra de Dios, lo que Él necesita para esperar. Y es que es únicamente la palabra de Dios la que nos puede traer alivio en medio de esa situación problemática que tengamos. Y usted se acordará ahorita hablando de David y el pecado que cometió con Betsabé. Pasa más o menos un año mientras David piensa, maquina, hace absolutamente todo para quedarse con Betsabé, y Dios en su misericordia le envía a un profeta, a Natán, y Natán le dice, David, tú has pecado. ¿Y saben qué le dice Natán cuando ya David cae en cuenta de su pecado tan terrible? Le dice, Jehová ha quitado tu pecado. Esto, lo que le dijo Natán a David, es lo que está esperando el salmista en este momento. Él está en una situación horrible, de profundo dolor, de profunda angustia, y él lo que está esperando es que Dios se pronuncie a favor del salmista y le dé liberación. Eso es lo que está más o menos comunicándonos acá el salmista, tal cual como le sucedió a David, tu pecado ha sido quitado. ¿Quién de nosotros no quisiera escuchar eso? Fulanito, tu pecado ha sido perdonado. Tu pecado ha sido perdonado. Y eso es lo que está apuntando acá el salmista. Por eso él espera en la palabra de Dios, no en cómo se sienta, ni en cómo le dijo a alguien. No, es en la palabra. Ahora, ¿cómo está esperando el salmista? Miremos el versículo 6. ¿Cómo está esperando el salmista? Dice, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Uno podría decir, claro, él está esperando como los vigilantes esperan a la mañana, pero ¿qué significa eso? ¿A qué se refiere eso? Las palabras vigilantes y centinelas son lo mismo en el original y básicamente nos muestra aquellas personas responsables de vigilar durante la noche. Por lo general ellos estaban en las partes más altas de las murallas y obviamente ellos estaban atentos a peligros durante la noche. ¿Eso qué implica? Que ellos no podían dormirse, ¿cierto? No podían dormirse. La noche a menudo está relacionada con peligros, con incertidumbre, con oscuridad. De hecho, en el Antiguo Testamento la noche a veces tiene una connotación de pecado o de tinieblas. En contraposición, ¿qué está? La luz. Y la luz de la mañana, ¿qué trae? Trae descanso y seguridad. La mañana nos trae eso, luz, descanso, tranquilidad, seguridad, paz. Mire este salmo, Salmo 30, como para que podamos entender este contraste entre noche y mañana. Salmo 30, versículo 5. Dice así, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Entonces se dan cuenta de ese contraste, ¿no? De ese contraste. Entonces, ¿qué nos está mostrando acá el salmista en estos versículos? Bueno, pues que el salmista está como un vigilante, es decir, que está atento, está a la expectativa, ¿sí? Es diligente en lo que tiene que hacer. Está anhelando que llegue la mañana, ¿sí? Que pase la noche, donde hay maldad, donde hay pecado. Y es como si el salmista estuviera viendo al Señor como su salida, como el escape a esa situación tan compleja en la que se encuentra.
Y es que, hermanos, todos debemos ser como el salmista. Todos debemos ser diligentes en este caso. Así como el salmista confiaba que la mañana iba a llegar, pues también nosotros debemos confiar plenamente en el perdón que nos ha sido otorgado en Cristo Jesús. Y es que ahora que el Señor nos ha salvado, nosotros podemos estar seguros de que su perdón es completo, que es firme y que es suficiente y que cubre, escuche bien, todas nuestras iniquidades. Cubre todas nuestras iniquidades. Y yo sé, hermanos, que cuando nosotros pecamos, viene sobre nosotros esa carga abrumadora de lo que hemos hecho mal delante de Dios. Incluso después de haberlo confesado en oración, uno se sigue sintiendo horrible, terrible. Pero ustedes se acordarán, 1 de Juan 1:9, ¿cierto? Que dice que si confesamos nuestros pecados, ¿Él qué? Él es fiel. Él es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonar. Para perdonar. Entonces, hermanos, si usted se toma en serio su pecado y le duele su pecado, también tómese en serio el perdón misericordioso que Dios le está ofreciendo. Tómeselo en serio, ¿sí? Ahora, déjeme yo hago acá una aclaración respecto a esto. Usted peca y usted obtiene consecuencias, ¿cierto? A pesar de que esas consecuencias no sean quitadas en su vida, el perdón de Dios lo hace estar en paz con Él. O sea, a pesar de que usted esté en un mar de cosas generadas por su propia pecaminosidad, aún así el Señor es tan misericordioso, tan bonito, de darle gracia suficiente para que usted tenga una conciencia tranquila y atraviese ese valle de sombra. O sea, es que Dios no puede ser más bueno con nosotros. Dios no puede ser más bueno con nosotros. Nos da inclusive su fuerza, su gracia, para que, pequé, hice algo horrible, me acerqué a Dios y Él ya me perdonó. O sea, tengo que vivir con estas consecuencias, pero ya tengo una conciencia tranquila delante de Él. Eso es lo que nos está ofreciendo Dios. ¿Cómo no podríamos reverenciarlo al Dios Todopoderoso que nos entrega este perdón? Y hermanos, es que aquí vamos a seguir sufriendo las consecuencias del pecado, pero va a llegar un día en que vamos a ser completamente libres de él, completamente. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo regrese y nos libere totalmente. Mientras tanto, cada confesión de pecado que hagamos delante de Él, cada oración pidiendo y clamando perdón por nuestro pecado, debe llevarnos a experimentar un consuelo incomparable al saber que incluso de este lado de la eternidad ya somos perdonados. De este lado de la eternidad ya somos perdonados en Cristo Jesús. ¿Aún dudas del perdón de Dios? ¿Aún dudas de su misericordia? Si es así, no lo hagas más. No lo hagas más, porque cuando tú dudas del perdón que es ofrecido en Cristo Jesús, estás dudando directamente de su carácter misericordioso. Entonces, todos sabemos que ahorita tipo 6 de la tarde va a anochecer, ¿cierto? Eso es un hecho irrefutable. Así como el anochecer va a llegar hoy a las 6 de la tarde, así es el perdón de Dios cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Es un hecho, no lo dude, es un hecho. Eso demuestra el carácter fiel de Dios. Eso nos muestra el carácter fiel de Dios. Bueno, ya sabemos que tenemos que acercarnos a Dios. Ya sabemos que debemos conocer que Él perdona. Debemos tener certeza de ese perdón otorgado. Pero, ¿quién pagó por ese perdón? Vayamos al punto número 4, este escalón número 4, y es que nosotros debemos entender que Dios pagará el precio por nuestros pecados. La cuarta verdad es entender que Dios pagará por nuestros pecados. Y eso está en los versículos
7 al 8. Dice estos dos versículos: espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Entonces ya aquí el enfoque del salmista cambia un poco, ya deja de centrarse en su situación para hacer un llamado a todo el pueblo, un llamado a que esperen en Dios, probablemente como Él lo ha esperado y como lo acabamos de ver, de manera expectante, anhelando, con esperanza. Y la razón para esperar en Él, para esperar en Dios, es que solamente encontramos misericordia y redención en Dios mismo. Esa palabra misericordia puede también traducirse como bondad o un trato afectuoso. Y la palabra redención se puede traducir como una liberación, una liberación. De hecho, hagamos un poco más de hincapié en la palabra misericordia. No solamente es un trato afectuoso o bondadoso que ejerce el Señor, sino que está asociado con la idea de amor leal, ¿no? Y esto también se relaciona con su nombre, ¿no? Él es fiel, el nombre del pacto. Y este amor leal de Dios, ¿qué produce? Abundante perdón y redención. Y es que, hermanos, el perdón de Dios es abundante, es firme, es verdadero y nunca será quitado. Nunca será quitado. Acompáñenme a este texto. Juan, vamos a Juan. Juan 10. Juan 10, 27 al 29. Juan 10, 27 al 29. Es lo que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Claro, este versículo nos habla de la elección, de la salvación. Y esto nos debe llevar a pensar en que el Señor no es como, ay, se le acabó el perdón a fulanito. ¡Qué embarrada! Se me cayó. Ay, a ti también, lo siento, se me acabó el perdón. No. El Señor no hace eso con sus hijos amados. El perdón de Dios no lo va a quitar Él. No lo va a quitar Él nunca, jamás. Es importante que entendamos esto. Gente que dice, se pierde la salvación. Ya no me van a perdonar nunca más. No, el Señor nunca ha dicho eso. Nunca ha dicho eso. Ahora el versículo 8 nos muestra que de alguna manera el perdón de los pecados o la redención va más allá del mero perdón de lo que hayamos hecho. O sea, la redención va mucho más allá. ¿Qué es lo importante entender acá? Es que Jehová, Dios, es quien pagará el precio de todas nuestras iniquidades y que a la vez Él va a remover o va a quitar las consecuencias del pecado. ¿Sí? Ustedes recordarán Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿el qué hace? Quita eso, remueve esa consecuencia. Y la siguiente parte del versículo que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Genial, ¿no? Es increíble lo que hace el Señor. Entonces esto nos apunta a mirar ¿a quién? A Cristo, solamente a Cristo, ¿sí? Porque Él es quien perdona nuestros pecados y quita las consecuencias futuras, que en otras palabras es la condenación eterna en el infierno. Y es que, hermanos, es tan importante que podamos entender esto, que es Dios quien da el paso para la salvación, no somos nosotros. O sea, no es el ser humano, la iniciativa es de Dios y solo de Dios. Él es quien salva,
Él es quien redime, Él es quien libera, Él es quien perdona. En ningún caso nosotros vamos a hacer eso. No se crea justo en su propia opinión. No nos creamos justos. Nosotros no hacemos eso. Es Dios, en su infinita misericordia, que nos da la redención. Ahora bien, alguien podría preguntarse, ¿qué es redención? ¿Qué significa esa palabra? Bueno, redención significa rescatar algo por medio de un pago. Rescatar algo por medio de un pago. Y lo que nos está diciendo acá el salmista es que Dios pagará por completo nuestro rescate. ¿De qué nos está rescatando Dios? ¿De qué me está rescatando Dios? De 4 cosas. Primera, del pecado y de su poder. Del pecado y su poder. 2, de la maldición de la ley. De la maldición de la ley. 3, de la esclavitud espiritual que ejerce el pecado sobre nosotros. 4, del juicio eterno. Él nos está rescatando de todas esas cosas. Nos está rescatando de esas cosas. Ahora bien, ¿cuál es el pago? ¿Con qué paga Dios? ¿Con qué paga Dios? Acompáñeme a leer 1 de Pedro. ¿Con qué paga Dios? ¿Cuál es el pago que utiliza Dios? 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, dicen así, el versículo 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Con la sangre del Hijo de Dios. Ese fue el pago. Él mismo fue el pago. ¿Cuál es el resultado de esa redención tan maravillosa que hace el Señor? 4 puntos también. Primero, perdón de pecados. Perdón de pecados. Segunda, justificación. Ahora somos justos delante de Él por medio de lo que Jesucristo realizó en la cruz. Tercero, adopción como hijos. Ahora somos adoptados por el Padre Celestial. Y cuarto, vida eterna y herencia en Cristo. Perdón de pecados, justificación, adopción como hijos, vida eterna y herencia en Cristo Jesús. Hermanos, fue el Señor Jesucristo quien se ofreció a sí mismo por pecadores como nosotros. El salmista seguramente lo vio de lejos, vio a aquel que podía pronunciar las palabras de liberación que él necesitaba, aquel que podía darle libertad, redención, sacarlo de ese pozo de maldad, darle la redención y el perdón que el salmista necesitaba. Hoy nosotros podemos verlo hacia atrás, hacia el pasado, y ver a Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Con cuánto amor nos ha amado Dios, que dio en rescate a su propio Hijo Jesucristo para que fuéramos liberados de las consecuencias eternas del pecado. Con cuánto amor nos ha amado. ¿Aún dudas de su perdón? ¿Aún dudamos del perdón del Señor? Acompáñeme otra vez, Romanos 5. Romanos 5. Romanos 5, versículo 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21. Dice así, Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine
por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué hizo el Señor acá con nosotros? Pasamos de la oscuridad del pecado a la luz de la vida eterna, de la salvación que tenemos en Él. ¿Usted se acuerda de lo que hablamos del gobierno chino? De que eran expuestos estas personas morosas. Pues vean, en Cristo Jesús no vamos a ser expuestos. Si estamos en Cristo Jesús no vamos a ser avergonzados. Ya todo lo pagó Él. Ya todo lo hizo Él. Si estamos en Cristo. Si estamos en Cristo. Yo quisiera cerrar este sermón con una frase que dijo Charles Spurgeon, es llamado el príncipe de los predicadores. Él dice así: Dios no nos perdona hoy para acusarnos mañana. No, su perdón es eterno. El que una vez es perdonado, lo es para toda la eternidad. El que una vez es perdonado, lo es para toda la eternidad. Hermanos, este mensaje nos invita a reflexionar sobre la gracia y la misericordia del Dios Todopoderoso. Nos invita a que pensemos de verdad en la abundante redención y perdón que ofrece el Señor Jesucristo. Y si hoy escuchaste este mensaje y tú eres creyente, tienes que saber que eres completamente perdonado, que todos tus pecados han sido lavados por la sangre de Cristo Jesús. Ahora, si tú estás acá y has escuchado este mensaje y tú no eres creyente, mira, hay esperanza para ti todavía. Hay esperanza para ti en medio de ese lodo cenagoso del pecado. En Dios hay abundante redención para que tú lo reverencies. Y como siempre decimos acá, el día de hoy es de salvación, mañana puede ser tarde. En el Señor encontramos abundante perdón y misericordia. Oremos, hermanos.